He escuchado muchas historias en este canal y en algunos otros, y aunque dudé mucho en mandar mi historia, supe que este espacio sería el ideal para dar a conocer lo que en mi familia ocurrió. Hace algunos años en mi casa, comenzamos a pasar por una racha muy difícil. Esto a razón de que uno de mis tíos enfermó y sus cuidados requerían de muchos gastos. Mi papá, de manera particular, fue quien más estuvo al pendiente de cubrir aquellos gastos con mi tío. Esto nos llevó a la familia a entrar en una fuerte crisis económica, pues esos gastos médicos iban cada vez en aumento. En casa comenzaba a faltar la comida y muchas cosas más, pero todo aquel sacrificio, se pretendía, daría buenos resultados con las curaciones de mi tío, quien lamentablemente cada vez estaba peor de salud. Mi tío había sido un hombre solitario, pero aún así, él tiempo atrás tuvo una pareja, una mujer con la que tuvo una hija, a la que casi nunca veía. Tiempo después, aquella mujer con la que mi tío se involucró falleció, y su hija se fue a vivir con su abuela materna. Mi tío no era malo, pero siempre pensó que la vida de casa y de familia no era para él. Aquella hija de mi tío se llamaba Leti. Era una joven de 20 años, de carácter delicado y no muy simpática. Yo nunca me llevé con ella. Muy pocas veces la vi en mi vida, pero conforme mi tío iba empeorando de salud, Leti se fue acercando a mi tío. Era notorio que ella quería heredar la casa en la que mi tío vivía. Esa casa no era muy bonita del todo, pero era grande, y seguro alguien pagaría buen dinero para poseerla y remodelarla. Y es que Leti tenía la creencia de que ella iba a recibir esa casa cuando mi tío falleciera, ya que los médicos hablaron con mi tío y le hicieron saber que su salud no mejoraría. Mi tío, muy triste de saber que iba a morir, que ya no había remedio, lo que hizo fue arreglar las cosas para que mi papá, que fue quien más tuvo afectaciones a nivel económico por ayudarlo, se quedara con la casa y la vendiera para recuperar todo lo que invirtió en gastos médicos. En ese trato que hizo con él, dejó dicho mi tío que a su hija se le diera solo una parte del dinero de la venta de la casa, pero la suma apenas llegaría a considerarse como un 20% del valor total de la vivienda. Pasaron cerca de 2 meses y mi tío, como ya era esperado, falleció. Aquello ya no sorprendió a nadie. Al contrario, se sintió mucho alivio de eso, dado que mi tío sufrió mucho en sus últimos días de vida. Para él fue un infierno el estar viviendo en constantes y terribles dolores. Ya las medicinas no le hacían efecto y él la pasó muy mal. A su velorio asistieron varias personas de la familia y amigos también. Muchos de los familiares también iban nada más a ver si mi tío les había dejado algo. Sin embargo, ya todo estaba por escrito y a favor de mi papá. Días después se dio lectura oficial a su testamento, y con ello comenzaron los trámites para poner la casa a nombre de mi papá, y así éste pudiera comenzar los procesos para la venta de dicha casa. Era algo urgente que se vendiera, porque mi padre estaba endeudado con el banco por los varios préstamos que pidió para pagar las atenciones de mi tío. En realidad, después de saldadas las deudas, no era gran cosa de dinero lo que quedaría para disfrutar, restándole, por supuesto, la parte que se le daría a Leti, quien, como era de esperarse, comenzó a hacer apariciones para saber qué le iba a tocar de herencia por parte de su fallecido padre. Cuando se le informó a Leti lo que le tocaba, ella no tomó muy bien la decisión que impuso mi tío como parte de su última voluntad. A mi prima no le gustó la idea de que mi padre se quedara con la mayor parte del dinero después de que se vendiera la casa. Leti reclamaba que a ella le correspondería todo el dinero, o bien le correspondía que se le entregaran las llaves de la casa. Mi padre no aceptó lo que Leti proponía, porque eso iba en contra de la decisión de mi tío, y por lo tanto, se le hizo saber a Leti que las cosas se harían tal y como su padre lo había deseado. En otro caso, quizá mi padre hubiera accedido, pero con todos los gastos que hizo,
Lo mejor era saldarlos y darle su parte a Letty, porque de lo contrario, a nuestra familia se le vería perjudicada en muchas maneras. Después de aquella ocasión, a Letty no se le volvió a ver. Ella se esfumó. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Solo quedaron la sombra de sus palabras y de sus amenazas en contra de mi padre. Ella le dijo que se arrepentiría por haber hecho aquello, que no era justo que no se le diera lo que le correspondía por naturaleza. Sin embargo, Letty no quiso comprender que mi papá sacrificó mucho de nuestro dinero para ayudar a su padre. A Letty eso no le importaba. Con la distancia tomada, aparentemente las cosas tomarían su debida calma. Por una parte, el no tener que lidiar con la situación de mi tío ya traía consigo una paz muy grande. Mi papá sí logró vender la casa y saldó las deudas, y hasta eso quedó bastante dinero, porque Letty no aceptó lo que le tocaba. Y de esa forma, mi papá usó ese dinero para comprarnos ropa y para comprar algunas cosas que hacían falta en la casa. También se compró un carrito usado, y hasta eso algunas cosas mejoraron mucho nuestra manera de vivir. Ese dinero nos cayó muy bien. Pero algo cambió y no para bien. Mi padre de pronto comenzó a expresar que sentía un muy extraño dolor en el pecho, justo a un lado del corazón. La molestia se le extendía hasta el brazo y poco a poco lo fue poniendo en una situación complicada. Los médicos lo vieron y después de hacerle algunos estudios, concluyeron que se trataba de un problema en el corazón que estaba agravando y que en poco tiempo, de no atenderlo, se convertiría en un problema grave y que atentaría contra la vida de mi papá. Estábamos muy preocupados. Ese diagnóstico de inicio pareció no angustiar a mi padre, pero con los días, su caída de ánimo lo llevó a no salir de su habitación, a ya no querer siquiera ir a trabajar, ni siquiera comer. Pese a que los médicos pronosticaban muy complicadas las cosas, pero hasta eso daban buenas posibilidades de recuperación, mi papá no quería tomar esos tratamientos ni someterse a una cirugía. Mi papá en sí es como si ya hubiera perdido la batalla. Él ya no quería vivir, no sabíamos por qué. Él estaba preocupado y se estaba dando por vencido. Y por más que tratábamos de animarlo, no había forma de que despertáramos en él el deseo de levantarse y seguir con el tratamiento y con la vida. Todo parecía perdido. No comprendíamos qué estaba ocurriendo. Mi papá jamás había tenido vicios. Él era un hombre muy activo. No entendíamos cómo le había llegado esa enfermedad. Los tratamientos que recomendaban los doctores eran muy costosos, y pese a que el seguro social le cubría ciertos aspectos, sería necesario pagar algunos otros tantos del tratamiento por cuenta propia. La desesperación entró pronto en mi madre, quien no sabía cómo motivar a mi papá para que se atendiera. Pero la realidad es que sería difícil sacar adelante su recuperación. Para una de esas noches, mi madre, por las madrugadas, comenzó a notar que mi papá tenía pesadillas y hablaba mientras dormía. Mi papá, en esos diálogos que tenía, llegó a mencionar el nombre de una mujer, una supuesta mujer que le estaba haciendo brujería. Sin embargo, mi papá al despertar no recordaba nada cuando mi mamá le preguntaba. Mi mamá, apurada, con ello entendió que alguien podría estar embrujándolo, y por ello fue que al día siguiente trató de convencer a mi papá de que fueran con una curandera conocida a que les leyera las cartas y les hiciera una limpia. A mi padre eso le parecía una locura, una estupidez, algo poco probable. Él de inicio se negó rotundamente a que la curandera lo viera. Mi mamá, sin rendirse, fue a visitar a la mujer y la convenció de que fuera hasta la casa para atender a mi papá. Pero había un detalle. Como mi papá se negaría a ser atendido, la curandera le dio a mi madre unas gotas para dormir, que debían ser disueltas en la bebida de mi padre, justo antes de la hora de dormir. Eso aseguraba que nada en el mundo lo despertaría durante algunas horas. Mi mamá siguió todo conforme al plan. Le metió aquellas gotas para dormir a mi padre en la bebida, y justo cuando cayó dormido, no había nada que lo pudiera despertar. En eso mi madre hizo pasar a la curandera a la habitación para que comenzara con sus rituales.
Esa curandera comenzó a darle a oler el humo de algunas hierbas que estuvo quemando. Le hizo oración a mi papá, una limpia, y al final le hizo una lectura de tarot. Todo mientras mi padre estaba dormido y sedado por la sustancia que había bebido. Con esto la curandera descubriría cierta información que nos desconcertó. Se nos dijo que una mujer joven estaba trabajando con magia negra a mi padre, esto porque lo quería ver muerto. Y todo se debía a una venganza, porque mi padre le había hecho algo, o bien le había quitado algo. Esa supuesta mujer tenía mucho odio hacia mi papá, y por eso lo estaba trabajando con brujería muy fuerte. A mi madre le sorprendió mucho aquello. Le vino de inmediato a la mente la imagen de Leti. Ella era la única persona quien pudiera desatar una venganza con mi papá. Sin embargo, no la mencionó. Ella prefirió guardar discreción y le preguntó a la curandera qué se podía hacer. Y la curandera respondió: pues mire, señora, a su esposo yo ya le hice las limpias y le aseguro que el mal que tiene en su corazón será revertido poco a poco. Todo ese problema que tiene es parte de la brujería que esa mujer le hizo. Y respecto a qué se puede hacer, le diré algo. Toda esa energía maligna que liberé de su esposo tiene que irse a alguna parte. Alguien debe absorberla. Si no hacemos nada, seguro volverá a él o se volverá en contra de ustedes, y eso sería muy triste. No se lo deseo, eso jamás. Aquí lo que queda es regresar esa energía a su lugar de origen. ¿Está usted de acuerdo con esto, señora? Mi mamá se quedó pensando un instante y meditaba en el viejo dicho que profesa, que es mejor que lloren en casa ajena a que lloren en la nuestra. Ella aceptó que la magia negra fuera enviada de nuevo con quien la hizo, para que así le afectara a aquella mujer que quiso acabar con mi papá, y sin importar que eso le trajera un daño irreversible. La curandera asintió con una risilla malévola. Al parecer disfrutaba mucho esas venganzas. La mujer tomó sus cosas y se marchó, asegurando que ya estaba todo listo y que solo debíamos esperar, que pronto recibiríamos noticias y nos enteraríamos de quién nos había hecho ese daño. Mi madre suspiró y se quedó preocupada de la decisión que acababa de tomar. Le dolía tener que haber llegado a esas conclusiones, pero no había otra forma. Las cosas debían ser así. Fueron pasando los días. Mi madre le dio unos tés a mi padre que le fueron recetados por la curandera, pero hasta eso, a mi padre no se le dijo que había sido sometido a una sesión de brujería y a una limpia. Solo se le diría en caso de que las cosas salieran a favor. Y debo confirmarles que efectivamente mi papá se fue recuperando poco a poco. Su salud mejoró bastante y al mes él ya se veía como un hombre nuevo, reluciente, fuerte, con ánimos de reír y de salir a trabajar. Eso sí, él hizo unos comentarios muy extraños sobre un sueño que había tenido de manera recurrente, en el cual él veía a una mujer anciana, a la que jamás había visto en su vida y que él aseguraba le daba mucho miedo. Aún así, la vida para nosotros regresó a la normalidad. Sin embargo, no para todos fue así. Para Leti no. Debo contarles que una tarde caminábamos por la zona centro. Íbamos caminando por la banqueta y nos llamó la atención un auto que se detuvo justo afuera de dicho estacionamiento. Se trataba de un taxi y vimos cómo de la cajuela el chofer sacó una silla de ruedas, la armó y después ayudó a una mujer extraña y casi anciana a subir a una joven a esa silla de ruedas. Esa joven, déjenme decirles que era Leti. Ella se encontraba en muy malas condiciones de salud. Se le veía extremadamente delgada, pálida. Se le había caído gran parte del cabello. Sus manos se veían huesudas y lo más extraño de eso es que la mujer que le acompañaba es la misma con la que mi padre había tenido aquellos sueños y que tanto le atemorizaba. Esa tarde confirmamos que la magia negra realmente sí había regresado a su punto de origen y había ocasionado estragos muy fuertes.
Con aquello Letty estaría pagando muy fuerte aquel karma por lo que le hizo a mi padre y sobre todo lo que le hizo a mi familia. A mi madre no le quedó más que contarle a mi padre lo que le había hecho con la brujería y con la ayuda de la curandera. Mi padre se sorprendió bastante, sin embargo se sintió agradecido de haber sido rescatado por la ayuda de la brujería. A Letty, por cómo se le veía, no creemos que haya vivido mucho tiempo. Ya después perdimos su pista y no sabemos si murió, pero eso es lo más seguro. Ella terminó de la misma manera en la que ella quería ver a mi padre, enfermo, perdido y después muerto. El rencor y los deseos de matar se volvieron en su contra. Es muy triste que los problemas y las situaciones familiares tengan que llegar a ese punto. No me parece justo que se haga uso de la brujería para hacer daño, menos a la misma sangre. La magia negra es tan fuerte y tan misteriosa que incluso si no se usa adecuadamente, puede repercutir en quien la practica. Hasta la fecha nuestra vida ha sido tranquila. El capítulo oscuro que vivimos con Letty quedó sepultado en el pasado y esperamos jamás en la vida tener que lidiar de nuevo con algo así, porque no sé si podamos salir de una oscuridad similar nuevamente. Dicen que la familia es quien más puede dañarnos. Ellos conocen nuestros puntos débiles mejor que nadie. En mi caso, la brujería dejó una experiencia muy difícil de digerir, sobre todo por el origen de esta. Hace algunos años yo era una joven tranquila, trabajadora. Recién había terminado la universidad y tenía una relación con un joven llamado Jorge, de la cual ya había surgido un compromiso para casarnos. Yo me sentía muy feliz con ello, Jorge también. Sin embargo, a mis padres no les gustaba para nada la idea de que me casara con él. Ellos decían conocer bien a Jorge, mucho más de lo que yo lo conocía, pues Jorge era un tipo que ya había vivido. Él había tenido varias novias antes que yo, y durante un tiempo le gustó mucho la bebida. Bueno, aún bebía estando conmigo, pero ya no tanto. Era un hombre ya más calmado. Jorge me había contado toda su vida, y de verdad que había sido muy difícil. Por tanto, yo justificaba en su momento que fuera un hombre frío y calculador. Incluso lo era estando conmigo. Ahora caigo en cuenta de que él tuvo muchas desatenciones que yo le justifiqué, pero en ese momento, por el amor que le tenía, no era capaz de verlas. Cuando mi madre se enteró de que yo me casaría con Jorge, ella sí puso el grito en el cielo. Se acercó a mí y me comenzó a decir muchas cosas de Jorge por las cuales yo no podría casarme con él. Muchas yo ya las sabía y eran parte del pasado de mi prometido, pero hubo una cosa que me desconcertó y me puso incluso un poco mal. Mi madre me dijo que Jorge me había estado ocultando que tenía un hijo con una chica, y pese a que se hacía cargo económicamente del pequeño y de vez en cuando lo visitaba, a mí en lo personal jamás me lo había hecho saber. Mi madre argumentó que en una ocasión lo vieron ella y mi papá con una mujer y también con el hijo. Además, mi madre se dio a la tarea de investigar y con ello lo confirmó todo. Pero mis papás no me habían dicho nada, porque pensaban que mi relación con Jorge no iba a durar. No hay nada de malo en que él ya tuviera un hijo. Lo malo es que él me había mentido en eso, y no sé en qué otras cosas más. Pero en ese momento me invadió también una culpa, porque yo, pese a eso, me hice de la vista gorda, y no quise confrontar a Jorge por esa verdad. Solo le pregunté que si él había sido completamente honesto conmigo, como para asegurar un matrimonio tranquilo, a lo que él me respondió que sí, que no tenía nada de qué preocuparme. Yo no sabía qué pasaba por mi cabeza. Estaba evadiendo una gran realidad. Y noté pronto que a mi madre eso no le gustaba para nada, porque yo estaba tomando decisiones muy malas para mi vida. A mi madre le aterraba mi futuro y que este fuera una desgracia junto a Jorge. Sin embargo, las cosas iban a tomar un rumbo muy distinto. Una noche que regresé del trabajo, mi mamá me llamó a su habitación, y no fue cualquier llamado. Era de noche y mi padre no estaba.
Él había salido a uno de sus viajes de trabajo. Cuando entré al cuarto, mi madre estaba parada frente al espejo. Tenía un par de velas encendidas recargadas en la repisa y las luces estaban apagadas. Me llamó mucho la atención lo que mi madre hacía. Eso era brujería. Al verme me pidió que me acercara y me dice: «Ven, hija, quiero preguntarte algo. ¿De verdad confías en tu prometido? ¿Tú crees que él puede llevarte a una vida feliz? ¿Confías plenamente en él? Quiero saber si pondría las manos al fuego por Jorge. ¿Pagarías incluso por sus pecados?». Esas preguntas que me hacía mi madre me parecían muy fuertes. No me sentía lista para responder. Eso dejaba ver la poca confianza que yo tenía por mi prometido, y mi madre lo notó. «Lo sabía, hija. En el fondo no confías en él, pero me gustaría, si me lo permites, le pongamos una prueba de fuego». En eso vi cómo mi madre colocó una foto de Jorge muy cerca de donde tenía las velas, quedando justo frente al espejo. Después de eso ella sacó una pequeña loción que yo desconocía que tenía y comenzó a rociar la fotografía, mientras me decía: «Voy a hacer algo, hija. Ante la luz de estas velas, yo decreto que si Jorge no va a ser para ti y no es la felicidad que buscas y mereces, entonces quiero que la vida te lo quite del camino. De qué forma se irá, no lo sé, pero creo que es lo justo, porque me he esforzado en abrirte los ojos y hasta ahora ha sido imposible. Perdóname por llegar a esto, hija, pero cuando tengas tus propios hijos me comprenderás. Una madre por defender a su sangre puede hacer lo que sea. Pero eso sí, hija, prométeme que si él no es el indicado y te das cuenta de ello, lo dejarás en paz y seguirás con tu vida. Tomarás otro camino». En ese momento me aterraba ver la actitud de mi madre. Jamás la había escuchado hablar así, y no la quise contradecir. Por dentro yo no tenía miedo, y por ello terminé aceptando lo que ella proponía. Tuve que poner la mano sobre la imagen y me miré a mí misma al espejo, y juré y pedí que si Jorge no era para mí, entonces que se largara de mi vida. Un escalofrío me recorrió muy fuerte por el cuerpo. Se me enchinó la piel y un ligero mareo me sacudió haciendo que casi cayera al piso. Mi madre logró ayudar a estabilizarme y me llevó de inmediato a mi recámara. Me agradeció por poner de mi parte en aquel ritual y me dio las buenas noches. Yo me quedé acostada sin poder dormir. Estaba pensativa. Yo sabía que en la familia mi abuela había sido bruja, pero jamás imaginé que mi madre tuviera esos conocimientos también. No me quedó más que dejar pasar los días, ver qué ocurría, sacarme el velo de la incertidumbre y entender si esa brujería de mi madre era real, y también si en realidad Jorge era un buen hombre para mí o debía irse de mi vida. Y les juro que contra todo escepticismo, en una ocasión, una semana después de aquella sesión con mi madre, recibí una llamada telefónica de doña Lucía, que era la madre de Jorge. Yo no la había tratado mucho, pero nos llevábamos bien. Ella me hizo saber que Jorge estaba en el hospital y se encontraba grave. De inmediato acudí a ver qué estaba pasando. Me preocupaba que Jorge estuviera mal, que estuviera en peligro. Cuando llegué al hospital me enteré que alguien lo había golpeado muy fuerte. Se me dijo que entre dos sujetos lo encontraron a la salida de su trabajo y lo arrinconaron para darle tal golpiza que quedó inconsciente y en peligro de muerte. No podía yo creer que Jorge tuviera esa clase de enemigos, pero conforme se fueron haciendo averiguaciones, las cosas fueron más claras. Resultó que Jorge había estado envuelto recientemente en un romance con una joven, a la que terminó embarazando. Y como Jorge se rehusó a responder, eso no le gustó al padre de la chica y por eso lo mandó golpear. Jorge, con trampas, hizo que la muchacha cayera en sus manos y entrara en la cama con él. Sin embargo, al enterarse de que la joven estaba embarazada, lo primero que hizo fue huir. Aquella joven, seguro, ni idea tenía del compromiso que tenía yo con Jorge. Ella fue una víctima más de sus horribles deseos.
Ahí me di cuenta que desconocía por completo a mi prometido. Jorge era un maldito animal. Esa fue la señal más grande que pude recibir y con la cual dejaría ese amor por la paz, rompiendo así el compromiso que me unía a ese hombre que lo único que hizo fue engañarme y traicionarme. Yo no iba a estar con él teniendo en la conciencia que Jorge era padre de 2 criaturas a las que difícilmente reconocería. Yo no quería eso para mí, porque seguro en el futuro al tener un hijo de él, a mí también me abandonaría a mi suerte. Yo siempre soñé con un esposo leal y amoroso, y Jorge no profesaba esas actitudes, por lo que decidí salir del hospital y no regresar nunca más. La brujería de mi madre funcionó. La magia negra fue la que sacó a la luz la verdad. Me abrió los ojos y me llevó a tomar mejores decisiones para mí, porque el amor me cegaba para comprender que ese hombre era terrible como persona. Le agradecí a mi madre por intervenir. Su amor y su sabiduría me guiaron bien y evitaron que yo sufriera una pena mayor al lado de Jorge, a quien yo jamás volví a ver. Él me buscó varias ocasiones para, según él, darme explicaciones, pero de eso yo ya no necesitaba nada, ya todo era muy claro. Si un día ustedes que me escuchan usan la brujería, tomen sus debidas precauciones. No todo sale siempre bien. A veces, los precios que se pagan son muy altos, incluso se llegan a pagar con la vida misma. Antes de cerrar con el episodio, quiero aprovechar para mandar saludos para mi amigo Tanque que nos escucha desde Colombia, también para su esposa Laura y para su hija Sharon. Para todos ustedes un fuerte abrazo. Sin más podemos ir en paz. Este episodio de Relatos de Terror del Gato ha terminado.